bueno, lo que fue el tema de la clase anterior. En la clase anterior se mencionaron ciertos acontecimientos que ocurren en el mundo, acontecimientos que influyen de gran manera en el pensamiento de los hombres y mujeres americanos, entre ellos los panameños, para que estos tengan deseos de ser libres del yugo de la Europa. Esto incluye, o sea, todo lo que abarca acá está bajo el yugo español o bajo el gobierno español. Abusos, tratos, decadencia, todo eso incluye. Entonces, son estos hechos que le mencionamos en la clase anterior: la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Ilustración. Son estos los que alimentan ese deseo de independencia. Entre estos acontecimientos que llamaremos antecedentes, mencionamos la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la independencia de Haití en su momento, ¿verdad? Bien, ¿cuál era la situación americana en ese momento? La primera usurpación es externa. O sea, antes de hablar de lo que fue el proceso de independencia de Panamá, vamos a ver cuál era la situación de toda América en ese momento. El 24 de marzo de 1846, una fuerza militar estadounidense al mando de General Taylor cruza el río Nueces. Aquí tenemos pues la ubicación del río Nueces entre la frontera de México con Estados Unidos. Coahuila, Tamaulipas, era en esta área. En esta área fronteriza se encontraba el río Nueces. Este era el comienzo de uno de los mayores latrocinios de la historia. Es decir, empieza la expansión del imperio estadounidense. Ya se habían separado, ¿no? Ya se habían separado de España las 13 colonias. Termina 2 años después con la anexión de Texas, Nuevo México y California. En estas tierras donde luego los estadounidenses descubren los mayores yacimientos de oro de Norteamérica y empieza lo que es la fiebre del oro en California. El expansionismo. Como podemos darnos cuenta, la voluntad expansionista de los Estados Unidos se manifiesta claramente desde las primeras décadas del siglo XIX. O sea, poco después de haber logrado su independencia de Inglaterra, ya ellos sienten como ese deseo de expandirse. Muy disimuladamente, ellos van apoderándose de las tierras que tenían cerca, como por ejemplo que se apoderaron de Nuevo México, de Texas, se apoderaron ellos. Permiso que voy a ver aquí. El expansionismo continúa cuando compran a Napoleón por 15 millones de dólares. Recuerden que Napoleón le gana la guerra a España y queda dueño de ciertas partes, de algunas de las colonias. Napoleón queda dueño de algunas colonias, él era como un representante o algo así. Y compran a Napoleón por 15 millones de dólares y se apodera Estados Unidos del territorio de lo que hoy es Luisiana. Esa era una colonia francesa en ese momento y Napoleón la vende. Como pueden ver, desde aquellas épocas se venía viendo este tipo de corrupción. Y así sucesivamente, de manera transparente y muchas veces valiéndose de la corrupción, siguen expandiéndose por todo el Nuevo Mundo el imperio estadounidense. El Nuevo Mundo, recuerden que así le llamaron los europeos a toda América, desapareciendo incluso comarcas con gran variedad de población indígena. Ellos exterminaron gran variedad de población indígena que existían en las colonias, los gringos. En 1819 se apoderan de Texas, Florida, con permiso para establecer a los colonos en las tierras. Ellos llegan muy amablemente a México y le piden como un permiso para establecer sin guerras y sin nada, y se lo ceden. Y bueno, y poco a poco se van adueñando de esas tierras, todo lo que veían a sus pasos. Entonces, como siempre han existido los pensadores y los opositores que tratan como de abrirle la mente al pueblo la mente y los ojos al pueblo. Existió en aquel tiempo un escritor llamado Carlos María Bustamante y escribe el siguiente texto: el Parlamento de Texas está ya en contacto con la nación más ávida y codiciosa de la tierra, los norteamericanos, sin que el mundo lo haya sentido, es decir, muy disimuladamente y muy astutamente. Se han apoderado sucesivamente de cuanto estaba en roce con ellos. En menos de medio siglo se han hecho dueños de colonias extensas que estaban bajo el mando español y francés y de comarcas
aún más dilatadas que poseían infinidades de tribus indígenas que han desaparecido de la superficie de la. Esto lo escribe Carlos María Bustamante porque se está dando cuenta de las intenciones imperialistas de los Estados Unidos. América para los norteamericanos. En realidad, la doctrina Monroe lo que dice es América para los americanos, pero la escribimos así, América para los norteamericanos, como con un poco de sarcasmo, porque en realidad los Estados Unidos, cuando ellos se separan de Europa, se separan de Inglaterra, ellos siempre alegaban que América para los americanos, que no sé qué, como haciéndose los buenos, por decirlo así. Pero en realidad querían era América para los norteamericanos, ellos querían poco a poco lo que lograron con el pasar del tiempo ser el imperio más poderoso de América y tal vez comandar toda América. El 15 de febrero de 1898 se explota y se hunde el acorazado Maine, fondeado en el puerto de La Habana, Cuba. Aquí tenemos una imagen, una pintura más o menos de lo que fue esa explosión. España ofrece a Estados Unidos aliarse para investigar la causa de la explosión, pero Estados Unidos se niega porque ellos prefieren culpar a España. No se sabe por qué no quisieron, no se sabía en ese momento por qué no querían investigar, simplemente decidieron culpar a España y aprovecharon para expandir acá en América políticas de odio en contra de España. Aprovecharon el hecho para desatar una política de odio y venganza en contra de España. Esto provoca un enfrentamiento bélico entre España y Estados Unidos. Bien, a raíz de la explosión del Maine y que Estados Unidos culpa indirectamente a España, esto provoca un enfrentamiento bélico entre España y Estados Unidos, dando inicio a la política de expansión territorial y económica de Estados Unidos en el Caribe. Esta guerra fue un elemento clave en la confrontación y emergencia de su imperialismo, que en lapso de solo 2 años ocupó la isla de Cuba y Puerto Rico, que aún la isla de Puerto Rico se mantiene bajo el sometimiento de Estados Unidos. Guam, Hawái y las Islas Filipinas. No conforme con las conquistas en el Caribe, no conforme con las islas de las cuales se habían apoderado valiéndose de ciertas manías, apenas comenzando el siglo, el imperio yanqui forza la independencia de Panamá con respecto a Colombia, sí, porque los yanquis, bueno, los estadounidenses, ellos supuestamente apoyan esta independencia, le dan dinero a Manuel Amador Guerrero para que compra quien tenga que comprar, le dan la ayuda, pero a cambio, porque en realidad el contacto entre Panamá y Estados Unidos para que lo ayudara en la independencia era Bunao Varila, que era un francés que había perdido mucho dinero invertido en la construcción del canal y él quería recuperarlo de alguna manera. Entonces, como él le dice a Manuel Amador Guerrero que él lo ayuda, pero que lo manden a él como representante. Imagínense, un francés representando a Panamá en Estados Unidos para esto de la independencia. Le hace el acta, le hace una bandera, o sea, le pinta todo bonito, por él en realidad lo que quería era que se separaran de Colombia para que Panamá pudiera ceder los derechos y en esa firma y todo eso, firman un tratado que el francés Bunao Varilla no le puso ni cuidado porque él en realidad lo que quería era que se separaran para él poder recuperar su dinero, o sea, para que por Panamá pudiera vender como los derechos de construcción, algo así, porque como la construcción del canal había quebrado, eso lo venden, pues venden como para los derechos a alguien para que siga la construcción. Entonces eso fue lo que Bunao Varilla hizo. Por eso ese tratado no beneficiaba mucho a Panamá, el tratado Jai Bunao Varilla. Pero eso lo vamos a ver después. Bien, entonces ellos prácticamente forzan la independencia no por querer ayudar a Panamá, sino porque era por conveniencia propia. Si se fijan, pues este imperio todo lo que hace lo hace por conveniencia. Ellos siempre pintan de que quieren ayudar, pero en realidad no es así. Entre 1900 y 1933, las tropas americanas fueron enviadas a Cuba 4 veces, fíjense. 2 veces a Nicaragua, 6 veces a Panamá y 7 veces a Honduras. Y a la República Negra de Haití desde 1915 hasta 1934. Tenían tropas estadounidenses en estos países que le mencioné.
Tan grandiosa historia de pillaje y esclavización representó un papel central en el reparto del mundo por parte de las potencias imperialistas y que en la emergencia de una nueva etapa del capitalismo mundial. Aquí en la imagen, no sé si la logran ver bien, es como una reunión una reunión que se da en los Estados Unidos que trata como de representar la expansión del imperio, el poder que iba a tener Estados Unidos acá en América. Bueno, en este momento pues abrimos un espacio. Aquí les voy a mostrar, esta es como una caricatura pues que le decidí poner allí. Aquí vemos a un hombre vestido representando a Estados Unidos en un banquete, o sea, un sándwich de isla. Aquí había como un puerquito, o sea, para decir que ellos se comieron, o sea, como que se lo comieron, pues. Es como una caricatura. Y bueno, ya pues las referencias bibliográficas que tenemos. Volvemos acá a la clase para abrir un espacio. Si alguien tiene algún comentario, qué les pareció este repaso de la historia. Ay, Dios. Para ver si alguien tiene algún comentario sobre la clase de la historia de Estados Unidos, que fue uno de los grandes antecedentes a la independencia de Panamá de España. Ay, Steven, no te había aceptado y ya di toda la clase. Pero bueno, no importa, eso queda grabado para que lo puedas ver. Está bien. ¿Oíste, Steven? Sí, está bien. Discúlpame, es que como estaba presentando no me di cuenta, no me avisó. Voy a tener más cuidado en eso. Sí, no hay Pues problema, la está puedes bien. ver ahorita mismo si quieres y cualquier consulta me escribes o escribes allá, ahí ustedes dan mi número, creo que ustedes lo tienen ya. Sí, ya lo tengo. Bueno, Cualquier cosa déjame ver le qué hora es. chateo. La clase se trató pues más que todo del expansionismo del Imperio Yanqui porque estábamos hablando de la independencia de Panamá de España y en la clase anterior se habló de cuáles fueron los grandes hechos que alimentan el deseo de independencia de de los países de América. Entonces, entre esos hechos estaba la Revolución Norteamericana y pues quise hablarles de cuál fue la situación en América ya después de la separación de los Estados Unidos y cómo astutamente los Estados Unidos se van expandiendo logrando ser un imperio. Pero ahí la